Descubrí que mi esposo, Damián, se reunía con su amante en el restaurante que planeaban abrir con mi dinero. Así que reservé una mesa para sus padres y los de ella en la noche de inauguración para servirles un plato de cruda y fría verdad. Mi nombre es Ximena Reyes, tengo 38 años. Para el mundo, para las brillantes páginas de las revistas de negocios y para el círculo social que nos rodeaba, yo era simplemente la esposa de Damián Montes, el CEO. El visionario detrás del meteórico ascenso de Viñedos del Alma, una de las bodegas más aclamadas y exitosas del Valle de Guadalupe, aquí en mi México. Era la mujer silenciosa que sonreía a su lado en las galas, la figura discreta que sostenía su copa mientras él aceptaba premios y elogios. Era una sombra, una pieza decorativa en el gran teatro de su éxito. O eso creían todos. La verdad, como las mejores raíces de nuestras viñas más antiguas, yacía profunda y oculta bajo la superficie. Recuerdo una tarde de junio, el sol de Baja California caía a plomo, tiñendo las colinas de un dorado intenso. Un equipo de una prestigiosa revista financiera estaba en la finca. El periodista, un joven de ciudad con zapatos demasiado caros para el campo, asentía con admiración a cada palabra que salía de la boca de Damián. Estaban de pie junto a la terraza de la casona, con vistas a las hileras perfectamente alineadas de vides que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La clave, Jorge, es la anticipación, decía Damián, gesticulando con una mano como si dirigiera una orquesta. No se trata solo de hacer vino, se trata de construir una marca, un legado. Tienes que tener un olfato para el éxito, saber qué quiere el mercado antes de que el mercado mismo lo sepa. Yo estaba a unos 50 metros de distancia, de rodillas en la parcela 7, la más antigua, la que mi abuelo llamaba el corazón de la finca. Llevaba mis botas de trabajo cubiertas de polvo y unos vaqueros gastados. Mis manos, sin guantes, estaban hundidas en la tierra rojiza y arcillosa. La sentía viva, respirando bajo mis palmas. Estaba analizando su humedad, su textura, el sutil aroma a minerales que predecía la calidad de la próxima cosecha de Nebbiolo. Era un lenguaje que entendía mejor que las palabras. En un momento, Damián me vio. Le sonrió al periodista y me señaló con un gesto amplio y teatral. Y ella, dijo con una voz cargada de una condescendencia disfrazada de afecto, ella es mi esposa, Ximena. El verdadero corazón de este lugar. Se asegura de que todo funcione tras bambalinas, de que las raíces estén sanas. El periodista me miró, sonrió cortésmente y volvió su atención a Damián. En esa simple frase, mi esposo me había reducido de dueña y creadora a una simple administradora, a una jardinera glorificada. No era la primera vez. Me levanté, sacudiéndome la tierra de las manos, y en la brisa cálida, juraría que pude oler algo más que el aroma de la vid y la tierra. Era un olor agrio, metálico. El olor de una mentira bien cuidada. Damián amaba la idea del viñedo, amaba el prestigio, las entrevistas, las catas con clientes importantes y las cenas en restaurantes de lujo. Pero odiaba la tierra. Odiaba mancharse los zapatos, odiaba el trabajo lento y paciente que requería. Para él, las vides eran solo filas de activos en un balance general. Para mí, eran mi familia, mi historia, el legado de mi abuelo susurrándome a través del viento. Esa noche, mientras él celebraba con el equipo de la revista en Ensenada, yo me quedé en el laboratorio. Rodeada de probetas, matraces y barricas de roble francés, trabajaba en una nueva mezcla, una edición especial que solo yo conocía. Cada decisión, cada porcentaje, cada día de maduración, pasaba por mis manos, mi paladar y mi instinto. Damián llegaría a casa tarde, oliendo a coñac caro y al perfume de la editora, me daría un beso en la frente y al día siguiente presentaría mis avances en la junta directiva como nuestra nueva estrategia de producto. Y yo, como siempre, permanecería en silencio. Porque el silencio, durante mucho tiempo, fue mi refugio. Creía que protegía mi matrimonio, que mantenía la paz en la familia. Qué equivocada estaba. El silencio no era un escudo, era el suelo fértil donde la traición de Damián había echado raíces profundas y venenosas. Mi silencio se había construido sobre un museo de pequeños y grandes agravios, una colección de humillaciones que había guardado bajo llave en el sótano de mi memoria.
Cada una era una pieza de exhibición que, vista en retrospectiva, contaba la historia completa de mi ceguera. La primera pieza de la colección era de hacía 2 años. Estábamos en una gala de premios en Querétaro, el evento más importante de la industria vinícola del país. El salón era un mar de smokines y vestidos de noche, el aire vibraba con susurros y el tintineo de copas. Yo llevaba un vestido de seda azul que Damián había elegido. Me sentía como un fraude, mis manos de agricultora escondidas bajo la mesa. Nuestro vino, Alma Pura, la mezcla que me había costado 3 años de insomnio y experimentación perfeccionar, estaba nominado al máximo galardón, Vino del Año. Cuando el presentador abrió el sobre y pronunció su nombre, y el ganador es Alma Pura, de Viñedos del Alma, mi corazón dio un vuelco. Por un instante, una alegría pura e infantil me inundó. Miré a Damián, esperando compartir ese momento. Él me sonrió, se inclinó, me dio un beso rápido en la mejilla y dijo, «Espérame aquí, cariño». Y subió solo al escenario. Lo vi allí, bajo los focos, sosteniendo el trofeo que era la culminación de mi trabajo. Agradeció a su increíble equipo, a los inversores por su confianza y, finalmente, con una mano en el corazón, dijo, y, por supuesto, a mi amada esposa, Ximena, que es mi inspiración constante y la roca sobre la que construyo todo esto. El público aplaudió. Algunos me miraron con sonrisas compasivas. Me sentí como la musa silenciosa, la inspiración etérea, no la arquitecta. Sentada en esa mesa, aplaudiendo con una sonrisa congelada, sentí como me robaban no solo el crédito, sino un pedazo de mi identidad. La segunda pieza era más íntima, más cruel. La cena de Navidad del año pasado, en casa de mis suegros, Hernán y Lidia. La casa olía a pino y a bacalao. Toda la familia Montes estaba reunida. Mis suegros nunca me habían despreciado abiertamente, pero siempre me trataron con una educada displicencia, como si fuera una campesina afortunada que se había casado con su príncipe. En medio de la cena, mi suegro, Hernán, un hombre corpulento con la voz de un trueno, se puso de pie para el brindis. Levantó su copa, llena de mi vino, por supuesto. Quiero brindar por mi hijo, Damián, proclamó, su rostro enrojecido por el orgullo y el alcohol. Por el visionario que vio un imperio donde otros solo veían un viejo rancho polvoriento. ¿Quién iba a decir que el terruño de los reyes se convertiría en una mina de oro bajo el liderazgo de un Montes? Todos rieron y gritaron y salud. Chocaron sus copas. Mi suegra, Lidia, me dio una palmadita en la mano y dijo, debes estar tan orgullosa de él, querida. Ha hecho maravillas con la herencia de tu familia. Era un cumplido envenenado. No decían la herencia que tú transformaste, sino la herencia que él salvó. En su narrativa, yo era simplemente la guardiana pasiva de un tesoro que no sabía cómo usar hasta que llegó su brillante hijo. Bebí mi vino de un trago, y el sabor a frutos rojos y especias que yo había creado con tanto cuidado, de repente me supo amargo, como la ceniza. La tercera pieza, la más afilada, ocurrió en nuestra propia sala de juntas, apenas 6 meses antes. Teníamos una reunión crucial con un grupo de distribuidores de Texas. Eran gente seria, de la vieja escuela, que valoraban la autenticidad. Yo había preparado una presentación sobre una nueva técnica de cosecha nocturna que había estado investigando. Permitiría recoger las uvas a una temperatura más baja, preservando una acidez que era imposible de lograr bajo el sol del día. Era una idea revolucionaria para nuestra región. Comencé a explicarlo, con pasión, hablando del terroir, del alma del vino. A mitad de mi intervención, Damián me interrumpió con una risa suave y paternalista. Perdonen, señores, dijo, dirigiéndose a los tejanos. Esa es la visión romántica y poética de mi esposa. Ella es toda corazón. Me tocó el hombro, un gesto que parecía de apoyo pero que era una orden para que me callara. Permítanme traducirles esto a un lenguaje que todos entendemos, números. Se giró hacia la pantalla y, usando mis propias proyecciones, presentó mi idea como una estrategia de optimización de la cadena de frío para maximizar el perfil de acidez y aumentar el valor percibido en el mercado premium. Usó mis palabras, pero las vistió con la jerga corporativa que tanto le gustaba.
Los distribuidores, aunque impresionados, me lanzaron miradas de reojo. Vi en sus ojos que entendían perfectamente lo que acababa de pasar. Y esa comprensión, esa lástima ajena, fue casi peor que la humillación misma. Ese día, al salir de la sala de juntas, algo dentro de mí comenzó a endurecerse. Estas no eran simples ofensas. Eran un patrón sistemático de borrado. Damián no solo estaba tomando el crédito por mi trabajo, estaba reescribiendo la historia, eliminándome de mi propia vida, pincelada a pincelada, hasta que solo quedara su autorretrato. Y yo, por amor, por miedo al conflicto, por una lealtad equivocada, se lo estaba permitiendo. Pero incluso en el invierno más largo, hay semillas que esperan bajo tierra. Mi poder no residía en las salas de juntas ni en los discursos públicos, sino en el conocimiento íntimo que tenía de mi tierra, un conocimiento que Damián consideraba trivial. Una mañana de agosto, cuando la cosecha de Nebbiolo estaba en su punto más crítico, a solo unas semanas de la vendimia, Eladio se acercó a mí. Eladio, el capataz de la finca, era un hombre de 70 años, con la piel curtida por el sol y unas manos que parecían extensiones de la propia tierra. Había trabajado para mi abuelo y para mi padre. Sus ojos, pequeños y sabios, podían leer el viñedo como un libro abierto. No confiaba en Damián, a quien llamaba el señorito de la ciudad. Solo hablaba conmigo. Niña Ximena, me dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más nos oyera. Hay un problema en la parcela 7. Un problema que no me gusta. Fuimos juntos. Para un ojo inexperto, las vides parecían perfectas, cargadas de racimos oscuros y pesados. Pero Eladio y yo vimos lo que otros no podían. Había un levísimo polvo blanquecino, casi invisible, en él en vez de algunas hojas. Y el aire, en lugar de oler a uva madura y tierra caliente, tenía una nota extraña, ligeramente mohosa. Damián había pasado por allí esa misma mañana con unos inversores, presumiendo de la calidad excepcional de la cosecha. No había notado nada. Sus sentidos estaban atrofiados por el aire acondicionado de su oficina y el olor a éxito artificial. Yo arranqué una hoja. La froté entre mis dedos y la acerqué a mi nariz. Cerré los ojos. No era el mildiu común. Era algo más sutil, una cepa de oidio resistente que los fungicidas comerciales no tocarían. Si se extendía, podría arruinar el sabor de la cosecha entera, dándole un amargor imperceptible para un aficionado, pero catastrófico para un vino de alta gama. Arruinaría el alma pura. Es la plaga silenciosa, susurré, usando el nombre que le daba mi abuelo. Ataca el alma del vino, no el cuerpo. Eladio asintió, su rostro grave. ¿Qué hacemos, niña? Si el señorito Damián se entera, querrá fumigar todo con químicos y quemará la tierra. El señorito Damián no se va a enterar, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Vamos a solucionarlo como lo hacía el abuelo. Esa tarde, mientras Damián estaba en una llamada de conferencia sobre estrategias de marketing digital, Eladio y yo estábamos en el viejo cobertizo de mi abuelo. Desempolvamos sus libros de notas y preparamos el remedio, una infusión de cola de caballo, manzanilla y ajo, fermentada con suero de leche. Olía a tierra y a campo, a sabiduría antigua. Durante 3 noches, a la luz de la luna, rociamos la mezcla nosotros mismos, bit por bit, susurrando palabras de ánimo a las plantas como mi abuelo me había enseñado. Cuando Damián me preguntó por qué pasaba tanto tiempo en el campo, le respondí con indiferencia. Solo unos pequeños insectos, nada de qué preocuparse. Eladio y yo lo tenemos controlado. Él ni siquiera levantó la vista de su iPad. Perfecto, cariño. Confío en ti para esas cositas del campo. Yo tengo que cerrar un trato con los de Monterrey. 2 semanas después, la plaga había desaparecido sin dejar rastro. La cosecha fue excepcional, quizás la mejor de la década. El alma pura de ese año ganó el platino en Decanter. En la cena de celebración, Damián se jactó ante todos de su innovador sistema de control de plagas proactivo y ecológico, una idea que, según él, se le había ocurrido en un sueño. Mientras él hablaba, mi mirada se cruzó con la de Eladio al otro lado de la mesa. Él levantó su copa discretamente hacia mí, con una pequeña sonrisa en sus labios.
En ese gesto silencioso, entendí algo fundamental. Damián podía tener el escenario, los focos y los aplausos. Pero yo tenía las raíces. Y las raíces, aunque invisibles, eran las que sostenían todo. Esa noche, la semilla de mi poder no solo esperó, sino que empezó a germinar. La revelación no llegó con un estruendo, sino con el clic silencioso de un mouse en la quietud de mi oficina. Era un martes por la noche, a finales de septiembre. La vendimia había terminado, y la bodega zumbaba con la energía de la fermentación. Damián había salido, una cena de negocios de última hora con unos potenciales distribuidores de la Ciudad de México. Se había vuelto una excusa frecuente. Yo estaba sentada frente a mi computadora, revisando correos personales, una tarea mundana que realizaba para desconectar después de un largo día en el laboratorio. Estaba a punto de cerrar sesión cuando un nuevo correo apareció en mi bandeja de entrada. El remitente era nuestro banco, Banorte. El asunto, confirmación de transferencia SPI realizada. Fruncí el ceño. Normalmente, estas notificaciones llegaban al correo de la empresa, que manejaba el departamento de finanzas bajo la supervisión directa de Damián. Era extraño que llegara a mi cuenta personal. Lo abrí por pura curiosidad. Y entonces, el mundo se detuvo. Las palabras en la pantalla parecían escritas en un idioma extranjero. Eran simples, técnicas, pero su significado era un golpe directo al estómago que me dejó sin aire. Estimado cliente, le informamos que la transferencia por la cantidad de 40 millones de pesos MXN, 40 millones de pesos 00/100 MN, desde su cuenta empresarial 019. A la cuenta del beneficiario RI de Gastronomy Group SADCB ha sido completada con éxito. 40 millones de pesos. La cifra bailaba frente a mis ojos, irreal, monstruosa. Era casi la totalidad de las ganancias netas del año pasado, el dinero que se suponía que debíamos reinvertir en nuevas barricas y en la modernización del sistema de riego. ¿RI de Gastronomy Group? Nunca había oído ese nombre. Mi primera reacción fue la negación. Un error. Un fraude. Alguien había hackeado nuestras cuentas. Pero mientras mi mente buscaba explicaciones racionales, mi corazón, esa parte intuitiva que había ignorado durante tanto tiempo, ya sabía la verdad. El R y la D. Las iniciales. No podía ser. Mis manos temblaban, pero mis dedos se movieron con una precisión helada. Abrí el navegador y tecleé RI de Gastronomy Group SADCB en el buscador. El primer resultado fue un registro público de empresas. Lo abrí. El nombre del administrador único me golpeó como una bofetada. Renata de Alba. Renata. La conocía. O, mejor dicho, sabía quién era. Una influencer de estilo de vida de Tijuana que Damián había contratado hacía unos meses para modernizar la imagen de la marca en redes sociales. Una mujer de 28 años, con una sonrisa perfecta, un cuerpo esculpido en el gimnasio y una mirada ambiciosa. Damián la había elogiado efusivamente en varias ocasiones. Tiene una visión increíble para los negocios, Ximena. Entiende al consumidor moderno. Yo siempre había sentido una punzada de incomodidad cuando hablaba de ella, pero la había descartado como una inseguridad mía, una tontería. R de Renata. D de Damián. Sentí una náusea violenta. El siguiente clic fue el más doloroso de mi vida. Busqué su nombre en Instagram. Su perfil era público, una galería brillante y curada de una vida perfecta. Y allí estaba. Publicación tras publicación documentando la construcción de un nuevo y lujoso restaurante en el corazón del valle. Fotos de planos arquitectónicos, de obreros trabajando, de pruebas de menú con chefs de renombre. El restaurante se llamaba Fuego. Y en casi todas las fotos, estaba Damián. Damián riendo con los arquitectos. Damián probando un vino con el sommelier. Damián con un casco de construcción, abrazando a Renata por la cintura mientras ambos señalaban el horizonte. Los hashtags eran como puñales, almohadilla pareja de poder, almohadilla construyendo sueños, almohadilla Fuego Valle. La última publicación, de hacía solo 2 días, fue la que rompió la delgada capa de hielo que me sostenía.
Era una selfie de ellos dos en la terraza del restaurante casi terminado. La cabeza de Renata descansaba en el hombro de Damián. Ambos sonreían a la cámara, una sonrisa cómplice y triunfante. El pie de foto decía, celebrando el contrato de arrendamiento por 10 años y los toques finales. Gracias, mi amor @Damián Montes Oficial, por creer en mí y hacer realidad nuestro sueño. El futuro es nuestro. Nuestro sueño. El aire abandonó mis pulmones. La habitación empezó a dar vueltas. Los 40 millones de pesos. El restaurante. La cena de negocios en la Ciudad de México. Las llegadas tarde. El olor a un perfume que no era el mío en su ropa. Todo encajó en su sitio con una claridad brutal y devastadora. No era solo una aventura. Era un proyecto de vida. Mi esposo estaba usando el dinero que yo había ganado con la tierra de mi abuelo, con el sudor de mi frente y la pasión de mi alma, para construirle un futuro a otra mujer. Estaba liquidando mi legado para financiar el de ella. Me quedé mirando la pantalla, la imagen de sus rostros felices quemándome la retina. No grité. No lloré. En ese momento, sentí algo mucho más profundo que el dolor. Fue como si una parte de mí, la parte ingenua, la esposa amorosa y paciente, muriera en esa silla. Y en su lugar, algo frío, pesado y afilado como el acero comenzó a formarse en mi pecho. La traición no solo había roto mi corazón. Había despertado algo que había mantenido dormido durante demasiado tiempo. El instinto de supervivencia. La ferocidad de la loba que ve su territorio invadido y a sus cachorros amenazados. Porque Viñedos del Alma no era solo un negocio. Era mi hijo. Y nadie, absolutamente nadie, iba a arrebatármelo. El shock inicial se disipó como la niebla de la mañana, dejando tras de sí un paisaje desolado y una claridad aterradora. No rompí nada. No llamé a Damián para enfrentarlo. Un animal herido se esconde y lame sus heridas, un depredador herido se retira a la oscuridad para planear su caza. Me levanté de la silla, mis movimientos rígidos, mecánicos. Salí de la oficina principal, esa que Damián había remodelado con cristal y acero para que pareciera la sede de una corporación de Silicon Valley, y crucé el patio hacia la parte más antigua de la casona. Hacia la biblioteca de mi abuelo. Era una habitación que Damián rara vez visitaba, la consideraba anticuada y polvorienta. Para mí, era un santuario. El aire olía a cuero viejo, a papel y a la madera de cedro de las estanterías. Nada había cambiado desde su muerte. Sus libros sobre viticultura, geología y filosofía seguían en los mismos lugares. Me acerqué a su escritorio, una imponente pieza de roble macizo. Pasé mis dedos por las marcas y arañazos de su superficie, cada uno un recuerdo de las horas que pasé aquí de niña, viéndolo trabajar. Abrí el cajón central y saqué su diario de campo, el último que escribió. Estaba forrado en cuero gastado y cerrado con una correa. Me senté en su viejo sillón, el cuero crujiendo bajo mi peso. Lo abrí y pasé las páginas, llenas de su caligrafía elegante y precisa. Eran notas sobre el clima, la acidez del suelo, la salud de las vides. Pero entre las anotaciones técnicas había reflexiones, casi poemas, sobre el vino. Llegué a la última página que escribió, una semana antes de morir. Sus palabras, escritas con una mano ligeramente temblorosa, parecieron saltar de la página y hablarme directamente a mí, a la mujer rota que era en ese momento. Mi querida Ximena, comenzaba. El vino es un ser vivo. Nace de la tierra, se nutre del sol y respira en la barrica. Pero su alma, su verdadero carácter, proviene de la intención de quien lo cuida. Puedes tener la mejor uva y la mejor técnica, pero si tu corazón no es honesto, el vino lo sabrá. Será un vino vacío, un cuerpo sin alma. Hay quienes verán estas vides solo como una fuente de dinero. Protegerás la tierra de ellos. Porque las raíces pueden estar ocultas bajo tierra, pero son ellas las que definen el sabor del vino y la fuerza de la vid. Nunca, jamás, dejes que nadie contamine tus raíces. Una lágrima, la primera de la noche, una lágrima caliente y solitaria, rodó por mi mejilla y cayó sobre la página, emborronando la tinta. No era una lágrima de tristeza por mi matrimonio fallido.
Era una lágrima de dolor por haber fallado a mi abuelo, por haber permitido que la codicia de Damián contaminara el legado que me había confiado. En ese instante, el dolor se transformó. Se cristalizó en una resolución tan dura y pura como un diamante. Esto ya no se trataba de un marido infiel. Se trataba de una guerra para defender el alma de mi familia. Sequé la lágrima con el dorso de la mano. Devolví el diario a su lugar. Luego, me arrodillé y busqué un pequeño mecanismo oculto bajo el escritorio, uno que mi abuelo me había mostrado cuando tenía 15 años. Al presionarlo, un panel de madera en el suelo se deslizó a un lado, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en el piso. Introduje la combinación, la fecha de la primera cosecha de la finca. La puerta se abrió con un suave chasquido. Dentro, además de las escrituras originales de la propiedad, había un fajo de documentos encuadernado en piel azul, atado con una cinta roja. En la portada, en letras doradas, se leía, Protocolo Centenario de Sucesión y Salvaguarda de Viñedos del Alma. Lo saqué y lo puse sobre el escritorio. Era el documento fundacional de la empresa, redactado por mi bisabuelo, un hombre previsor que desconfiaba tanto de los bancos como de los yernos. Damián y yo lo habíamos firmado al casarnos, como parte del acuerdo de traspaso de la dirección. Recuerdo que Damián ni lo leyó. Simple burocracia familiar, cariño, me dijo, mientras firmaba con un garabato impaciente. Tú encárgate de estas cosas viejas, yo me encargo del futuro. Abrí el documento. Mis ojos buscaron la cláusula que mi abuelo me había hecho memorizar, la cláusula 17, cláusula de integridad del legado. Leí sus palabras, y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. El futuro, efectivamente, estaba a punto de cambiar. Tomé mi teléfono. No llamé a un abogado. Aún no. Llamé al único hombre en el mundo en quien confiaba ciegamente. Eladio, dije cuando respondió. Mi voz sonaba extraña, desprovista de emoción. Niña Ximena, ¿está todo bien?, preguntó, su voz ronca por el sueño. Todo está a punto de estarlo, respondí. Eladio, es hora. Activa el protocolo centenario. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar su rostro, sus ojos sabios entendiendo la gravedad de mis palabras. A sus órdenes, niña, dijo finalmente, sin hacer preguntas. El alma de la viña será protegida. Colgué. Me quedé en la oscuridad de la biblioteca, el documento en mis manos. La casa había comenzado. Las siguientes 2 semanas fueron una lección de compartimentación. De día, era la misma Ximena de siempre. Supervisaba la poda de invierno, probaba las nuevas añadas directamente de la barrica y discutía con Damián sobre temas triviales como el color de las nuevas etiquetas. Él no notó nada. Estaba demasiado inmerso en su propia euforia, en la emoción de su doble vida y su nuevo proyecto. Llegaba a casa más tarde que nunca, oliendo a victoria y a mentiras. Yo lo recibía con una sonrisa serena, una actuación digna de un Oscar. Pero de noche, me transformaba. Mi oficina se convertía en un cuarto de guerra. La primera llamada fue a mi abogado en la Ciudad de México, un hombre discreto y letal que se especializaba en litigios corporativos complejos. Le envié una copia de la transferencia de Banorte y el registro de la empresa de Renata. Su respuesta fue inmediata y concisa: esto es fraude corporativo de libro. Tenemos un caso sólido como una roca. Dame una semana. Mientras él reunía el arsenal legal, yo me dediqué a tejer la red. Y la carnada perfecta era la propia ambición de Damián y Renata. Sabía, por las publicaciones de Renata, que estaban buscando desesperadamente un distribuidor de vinos de prestigio para Fuego. Querían exclusividad, una marca que les diera caché instantáneo. Y yo tenía la marca perfecta. Pocos lo sabían, ni siquiera mis suegros, pero hacía 5 años, usando una parte de mi herencia personal, había fundado en secreto una empresa de distribución de vinos boutique con sede en Europa. Se llamaba Solterra Vinos. La había creado como un plan B, una salvaguarda por si las cosas con Damián y su familia se torcían. Con el tiempo, se había convertido en un negocio tremendamente exitoso, representando a pequeñas bodegas de élite de todo el mundo. Y,
Por supuesto, su cliente principal, bajo un acuerdo de confidencialidad férreo, era Viñedos del Alma. Damián creía que trataba con un director suizo llamado Jean-Luc, un personaje que yo había inventado y que se comunicaba únicamente por correo electrónico. Accedí a mi cuenta como CEO de Solterra. Redacté un correo a mi director de operaciones en España. Asunto, nuevo objetivo prioritario, Fuego, Valle de Guadalupe. Equipo, inicien contacto inmediato con un nuevo restaurante llamado Fuego. Ofrézcanles un contrato de distribución exclusiva para todo México. Hagan que parezca un golpe de suerte para ellos, que los hemos descubierto. Sean agresivos, ofrezcan condiciones favorables, pero insistan en una cláusula de moralidad estricta en el contrato. Quiero que el CEO, Damián Montes, y su socia, Renata de Alba, crean que les ha tocado la lotería. Manténganme informada. La trampa estaba tendida. Sabía que Damián, cegado por su ego, nunca sospecharía. La idea de que una prestigiosa distribuidora europea lo buscara a él, validando su genialidad como restaurador, era demasiado tentadora. Y mordieron el anzuelo. 2 días después, Damián llegó a casa eufórico. «No te vas a creer lo que ha pasado, Ximena», exclamó, sirviéndose una copa de mi mejor vino. Solterra Vinos, la distribuidora más exclusiva de Europa, quiere firmar con Fuego. Nos contactaron ellos. Dicen que nuestro concepto es el más innovador que han visto en México en años. Vaya, Damián, qué maravilla, le respondí, mi voz un murmullo de falsa admiración. Tu visión para los negocios es realmente infalible. Él me sonrió, una sonrisa de pura arrogancia. Te lo dije, cariño. Hay que pensar en grande. El escenario estaba casi listo. Solo faltaban los invitados de honor. Una tarde, con Damián atrapado en el tráfico de regreso de Tijuana, hice las llamadas. Primero a mis suegros. Lidia, ¿cómo estás?, dije con mi tono más cálido. Te llamo para darte una sorpresa. Damián ha estado trabajando en un nuevo proyecto secreto, un restaurante espectacular, y quiero organizar una pequeña cena familiar para celebrarlo. Será el viernes por la noche, antes de la inauguración oficial. Él quiere que sea una sorpresa para todos, así que no le digas nada. Lidia estaba encantada. ¡Ay, qué emoción! Y mi hijo no para de triunfar. Claro que iremos, Ximena, gracias por pensar en nosotros. La segunda llamada fue a la madre de Renata. Había conseguido su número a través de una búsqueda discreta. Señora de Alba, disculpe la molestia, mi nombre es Ximena Reyes, la esposa de Damián Montes, comencé con una cortesía exquisita. Sé que su hija Renata y mi esposo han estado trabajando muy duro en su nuevo restaurante, y me gustaría invitarlos a usted y a su esposo a una cena íntima este viernes para celebrar su increíble logro. Será una sorpresa para ellos, un pequeño gesto para honrar su asociación. La mujer estaba visiblemente halagada y confundida. Probablemente Renata le había pintado un cuadro muy diferente de la esposa. Pero la idea de una cena de celebración con la familia del socio rico de su hija era demasiado buena para rechazarla. Aceptó de inmediato. La última llamada fue al restaurante Fuego. Pedí hablar directamente con el gerente. Buenas tardes, quisiera hacer una reserva para 6 personas para el viernes por la noche, a las 8, dije. Es una cena muy especial. ¿Sería posible colocar una pantalla grande en el comedor privado? Necesito hacer una pequeña presentación en video para los homenajeados. El gerente, ansioso por complacer a la esposa del jefe, me aseguró que todo estaría listo. Colgué el teléfono. La red estaba cerrada. Todos los actores estaban en sus posiciones. La función del viernes por la noche no sería una celebración. Sería una ejecución. El viernes por la noche llegó con un aire extrañamente quieto. El cielo del valle estaba despejado, salpicado de estrellas. Me puse un sencillo vestido negro, elegante pero sobrio. Era el tipo de vestido que se usa en un funeral. Unos discretos pendientes de perlas, herencia de mi abuela, eran mi única joya. Cuando Damián me vio, sus ojos se iluminaron. «Estás preciosa, Ximena», dijo, ajustándose la corbata de seda.
Pero, ¿no es demasiado formal? Solo vamos a cenar tú y yo. Quiero contarte los últimos detalles del contrato con Solterra. Decidí que merecíamos una noche especial, respondí con una sonrisa enigmática. Pero no vamos a cenar solos. Te tengo una sorpresa. Su curiosidad se mezcló con una ligera molestia. Odiaba las sorpresas que no controlaba. Durante el corto trayecto en coche hasta Fuego, intentó sonsacarme la información, pero yo me limité a sonreír y a hablar del tiempo. Cuando llegamos, el restaurante era un faro de luz y actividad. Aunque aún no estaba abierto al público, el personal entero estaba en formación. El ballet parking, los camareros, el chef, todos nos recibieron con reverencias. Damián se hinchó de orgullo. El interior era exactamente como lo había imaginado a través de las fotos de Renata, una explosión de lujo ostentoso y sin alma. Mármol negro, lámparas de araña de diseño, sillas de terciopelo dorado. Era un lugar diseñado para Instagram, no para disfrutar de una comida. Olía a dinero nuevo y a desesperación. El gerente nos condujo al comedor privado. Al abrir la puerta, la cara de Damián pasó de la arrogancia a la confusión absoluta en un segundo. Allí, sentados a una gran mesa redonda, estaban sus padres, Hernán y Lidia, y frente a ellos, una pareja de aspecto más modesto que supuse eran los padres de Renata. Todos se pusieron de pie al vernos. Sorpresa, exclamé con una alegría forzada. Pensé que un logro tan grande merecía una celebración familiar. Hernán y Lidia se acercaron a abrazar a su hijo, felicitándolo. Damián, atrapado, me lanzó una mirada que era una mezcla de furia y pánico. Pude leer sus pensamientos. ¿Qué demonios estás haciendo? Ximena, cariño, esto es, inesperado, balbuceó. Quería que ambas familias se conocieran. Al fin y al cabo, ahora son socios, dije, y luego me volví hacia los padres de Renata. Señor y señora de Alba, soy Ximena. Es un placer conocerlos finalmente. Su hija tiene un talento increíble. Justo en ese momento, Renata entró en el comedor. Llevaba un vestido rojo tan ajustado que parecía pintado sobre su cuerpo. Su rostro, perfectamente maquillado, se congeló al ver la escena. Miró a sus padres, luego a los míos, y finalmente a mí. El pánico en sus ojos fue un espectáculo delicioso. Mamá, papá, ¿qué hacen aquí?, tartamudeó. Damián, ¿qué es esto? Es una cena de celebración, querida, intervino Lidia, mi suegra, con una sonrisa radiante. Y Ximena lo organizó todo para celebraros. Que no era tan considerada tengo. Renata me fulminó con la mirada. La guerra silenciosa había comenzado. Nos sentamos. La tensión en la mesa era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo de carne. Los padres hablaban de trivialidades, pero Damián y Renata estaban visiblemente nerviosos, intercambiando miradas furtivas. Yo, por mi parte, estaba perfectamente tranquila. Era la calma del cazador que sabe que su presa ya está en la mira. Cuando trajeron los aperitivos, Damián, intentando recuperar el control, se puso de pie para el brindis. Bueno, comenzó, levantando su copa de champán. Aunque esto ha sido una sorpresa, quiero agradecer a todos por estar aquí. Fuego, es más que un restaurante. Es un manifiesto. Es la prueba de que con visión y audacia, no hay límites. Miró a Renata con una adoración fingida. Y nada de esto sería posible sin la brillante mente para los negocios de Renata. Ella es el futuro. Luego, se giró hacia mí. Su sonrisa era puro veneno recubierto de azúcar. Y, por supuesto, gracias a ti, mi querida Ximena. Mi ancla. La que siempre cuida de la casa y del viñedo, permitiéndome a mí salir a conquistar el mundo y a construir cosas más grandes. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de insulto. Cosas más grandes. Me había relegado, una vez más, al papel de la mujer de pueblo que no entendía el verdadero mundo de los negocios. Mis suegros asintieron, encantados. Los padres de Renata parecían intimidados y orgullosos a partes iguales. Bebí un sorbo de champán. Estaba demasiado dulce. Dejé la copa en la mesa.
La hora del juego había terminado. Era mi turno de hablar. Me levanté lentamente, alisando mi vestido negro. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La sonrisa en mi rostro era serena, casi beatífica. Yo también quiero brindar, comencé, mi voz clara y firme, cortando la atmósfera cargada. Brindo por ti, Damián. Por tu audacia, como bien dices. Un proyecto de esta magnitud es realmente impresionante. Hice una pausa, recorriendo con la mirada el lujoso comedor. Debe haber costado una fortuna. Cada silla, cada lámpara, todo grita exclusividad. Damián sonrió, relajándose un poco. Probablemente pensó que estaba siguiendo su juego, interpretando mi papel de esposa admirada. La calidad cuesta, cariño. Pero es una inversión que se pagará sola, dijo con suficiencia. Oh, estoy segura, continué, mi sonrisa sin llegar a mis ojos. Y hablando de inversiones, estoy especialmente orgullosa de cómo has sabido utilizar los recursos de la empresa de forma tan creativa. Esos 40 millones de pesos de la cuenta de Viñedos del Alma, sin duda, han sido una excelente inversión inicial. El silencio que cayó sobre la mesa fue instantáneo y absoluto. Fue como si hubiera absorbido todo el sonido de la habitación. La sonrisa de Damián se congeló y luego se desvaneció. El color desapareció de su rostro, dejándolo con un tono pálido y ceroso. Renata abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Fue mi suegro, Hernán, quien rompió el silencio. Su voz, normalmente un estruendo, era un murmullo desconcertado. ¿40 millones? ¿De qué estás hablando, Ximena? El presupuesto de expansión de este año era de 5 millones. ¿En serio?, pregunté con falsa inocencia. Qué extraño. Porque yo tengo aquí mismo la confirmación de la transferencia. Damián, tal vez deberías explicarle a tu padre, que además es el principal inversor de la empresa, esta pequeña discrepancia en los informes trimestrales. Damián me miró, sus ojos eran dos pozos de pánico y odio. Ximena, no sé de qué estás hablando, siseó entre dientes. Estás confundida. Este no es el momento ni el lugar. Oh, yo creo que es el momento y el lugar perfectos, repliqué con una calma glacial. De hecho, preparé una pequeña presentación para aclarar cualquier confusión. Saqué un pequeño control remoto de mi bolso. Lo apunté a la pared del fondo, donde el gerente, tan servicial, había instalado una gran pantalla plana, tal como se lo había pedido. La pantalla, que hasta ese momento mostraba un salvapantallas con el logo de fuego, cobró vida. Y allí, proyectado en alta definición para que todos lo vieran, estaba el estado de cuenta de Banorte. La fecha. El número de cuenta de Viñedos del Alma. Y la transferencia. 40 millones de pesos. El beneficiario, R.I.D. Gastronomy Group S.A.D.C.B. La madre de Renata, la señora de Alba, se ajustó las gafas. ¿R.I.D.? ¿Esa no es tu empresa, hija? Renata parecía que iba a desmayarse. Sí, lo es, respondí por ella. Una empresa muy nueva, fundada hace apenas unos meses. R de Renata. Y de Damián. Lidia, mi suegra, soltó un grito ahogado. Hernán se levantó de su silla, su rostro enrojecido de furia. Apoyó los nudillos en la mesa, inclinándose hacia su hijo. Damián. Explica esto ahora mismo, rugió. Damián se encogió. Tartamudeó algo sobre un préstamo puente, una inversión estratégica que iba a reportar. Palabras vacías, humo para ocultar el fuego que lo estaba consumiendo. Pero yo aún no había terminado. El primer plato de la verdad había sido servido. Era hora del plato principal. Fue Renata quien, en su desesperación, me dio la apertura perfecta. Intentando salvar la situación, se puso de pie, con lágrimas de cocodrilo brillando en sus ojos. Es un préstamo empresarial, Hernán, se lo juro, exclamó, su voz temblorosa pero desafiante. Y será un éxito rotundo. No tienen de qué preocuparse. El restaurante ya es un fenómeno. De hecho, estamos a punto de firmar un contrato de exclusividad con Solterra Vinos.
Anunció el nombre como si fuera un as bajo la manga, una carta ganadora que anularía todo lo demás. Y, por un segundo, funcionó. El nombre Solterra Vinos flotó en el aire, cargado de prestigio. Mis suegros se miraron, una chispa de alivio en sus ojos. Solterra era una leyenda en la industria, conocida por su selectividad. Si ellos habían elegido fuego, quizás la inversión de Damián no era tan descabellada después de todo. Damián se aferró a ese salvavidas. Es cierto. Solterra Vinos nos contactó directamente. Creen que nuestro concepto es el futuro de la gastronomía en México. Dejé que disfrutaran de su pequeño momento de falsa esperanza. Luego, asentí lentamente. Solterra Vinos, repetí, saboreando el nombre. Una compañía extraordinaria. Con unos estándares de calidad y ética impecables. Hice una pausa dramática. ¡Qué coincidencia tan maravillosa! Porque, verán, he estado tan preocupada por esta inversión de 40 millones, que me tomé la libertad de contactar directamente al CEO de Solterra para preguntarle sobre este acuerdo. De hecho, la tengo en una videollamada ahora mismo. Creo que a todos nos gustaría escuchar su opinión de primera mano. El pánico regresó a los rostros de Damián y Renata, esta vez multiplicado por 10. No es necesario, Ximena, comenzó Damián. Pero yo ya había presionado otro botón en mi control remoto. La imagen del estado de cuenta desapareció, y fue reemplazada por una videollamada en vivo. En la pantalla apareció el rostro de una mujer. Una mujer de cabello oscuro recogido en un moño severo y elegante, con gafas de montura negra que acentuaban una mirada inteligente y penetrante. Llevaba un traje sastre de corte impecable. Detrás de ella, en la pared de una oficina minimalista y lujosa, se veía claramente el logo de Solterra Vinos. La mujer era yo. O, mejor dicho, era la versión de mí que el mundo de los negocios conocía como la misteriosa y ultra privada fundadora de Solterra. La versión de mí que Damián nunca se había molestado en conocer. El silencio en la habitación fue tan profundo que pude oír el zumbido del proyector. Vi cómo las mentes de todos intentaban procesar la imagen imposible que tenían ante ellos. Vi la comprensión, el horror y la incredulidad total amanecer en los ojos de mi esposo. Su rostro se descompuso, se derrumbó como un edificio en demolición. La ximena de la pantalla carraspeó, un sonido nítido y profesional que resonó en el comedor. Y luego habló. Su voz, mi voz, era fría, precisa y absolutamente despiadada. Buenas noches a todos, dijo, mirando directamente a la cámara. Mi nombre es Ximena Reyes, y soy la fundadora y CEO de Solterra Vinos. Hizo una pausa para dejar que el impacto de esas palabras se asentara. Me dirijo a ustedes esta noche para aclarar la posición oficial de mi compañía con respecto al restaurante, Fuego, continuó. Efectivamente, mi equipo de desarrollo inició conversaciones preliminares. Sin embargo, durante nuestro proceso de due diligence, hemos descubierto graves irregularidades financieras y un conflicto de intereses inaceptable por parte de su dirección. La ximena de la pantalla miró unos papeles que tenía sobre su escritorio, aunque yo sabía que se los sabía de memoria. Se ha descubierto que los fondos iniciales para este proyecto, 40 millones de pesos, fueron sustraídos fraudulentamente de uno de nuestros socios comerciales más importantes y respetados, Viñedos del Alma. Este acto no solo constituye un fraude corporativo, sino que viola fundamentalmente la cláusula de moralidad y ética empresarial presente en todos nuestros preacuerdos. La cámara pareció hacer un zoom en su rostro, en mis ojos. Por lo tanto, en mi calidad de CEO de Solterra Vinos, y con efecto inmediato, doy por terminada cualquier negociación con Fuego, y con R.I.D. Gastronomy Group. Además, hemos emitido una alerta a nuestra red global de socios sobre las prácticas fraudulentas de sus directores, el señor Damián Montes y la señora Renata de Alba. Apagó la llamada. La pantalla se quedó en negro. El golpe de gracia había sido asestado. No solo les había quitado su salvavidas, lo había convertido en la piedra que los hundiría para siempre. La pantalla negra reflejaba la escena de devastación en la mesa. El silencio ya no era tenso, era el silencio de un campo de batalla después de la masacre. Damián no se movió.
Se quedó mirando la pantalla vacía, con la boca ligeramente abierta, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Su rostro, normalmente bronceado y rebosante de confianza, era una máscara de cera gris. Se había convertido en un hombre hueco ante mis ojos. Renata fue la primera en romperse. El sonido que salió de su garganta no fue un sollozo, sino un gemido agudo y animal, el sonido de un sueño que se hace añicos. Se cubrió la cara con las manos, sus uñas perfectamente cuidadas arañando su piel. Sus hombros se sacudían violentamente. Su imperio de Instagram se había derrumbado en menos de 10 minutos. Su madre se acercó a ella, intentando consolarla, pero sus propias manos temblaban. Su padre, el señor de Alba, un hombre que había parecido tan intimidado al principio de la noche, ahora miraba a Damián con un desprecio puro y sin adulterar. Se levantó, le dijo algo al oído a su esposa, y ambos sacaron a su hija del comedor, una hija que lloraba histéricamente, su vestido rojo como una mancha de sangre en la escena del crimen. Mis suegros seguían allí. Lidia lloraba en silencio, las lágrimas trazando surcos en su maquillaje. Pero Hernán, la furia en su rostro era algo terrible de contemplar. Era la furia de un patriarca cuyo nombre y legado habían sido arrastrados por el fango por su propio heredero. Se levantó de la mesa. Sus movimientos eran lentos, pesados, como los de un oso herido. No le dijo una palabra a Damián. Ni siquiera lo miró. Su mirada se posó en mí. Y por primera vez en los 15 años que lo conocía, vi respeto en sus ojos. Un respeto teñido de miedo. Asintió levemente, un gesto casi imperceptible. Luego, tomó a Lidia del brazo y la guió fuera de la habitación. Vámonos, Lidia. No hay nada más que hacer aquí, le oí decir mientras se alejaban. Y entonces, el último invitado se movió. El señor Benítez, el reputado crítico gastronómico que había permanecido como un observador silencioso durante todo el drama, dobló cuidadosamente su servilleta de lino y la colocó junto a su plato intacto. Se puso de pie, ajustó su chaqueta y, sin mirar a nadie, caminó hacia la salida. En su mundo, ese gesto era la crítica más devastadora posible. Era una sentencia de muerte social. Significaba que Fuego no solo era un fracaso, sino que era una vergüenza, un lugar que nunca debía haber existido. Finalmente, estábamos solos. Damián y yo, en medio de las ruinas de su sueño, en el lujoso mausoleo que había construido con mi dinero. Levantó la cabeza y me miró. Su rostro estaba descompuesto por una emoción que nunca le había visto, el miedo puro. Ximena, susurró. Su voz era un hilo. ¿Por qué? Me quedé mirándolo. El hombre al que una vez amé, el hombre por el que había sacrificado mi voz y mi crédito. Y no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni siquiera satisfacción. Solo un vacío inmenso. ¿Por qué? Repetí, mi voz tranquila. Pregúntale al abuelo. Me acerqué a la mesa y recogí un objeto que había dejado allí antes de que comenzara la cena. Era una carpeta de piel azul, vieja y un poco gastada por los bordes. La abrí sobre la mesa, frente a Damián. ¿Recuerdas este documento, Damián?, le pregunté, mi voz resonando en el silencio del comedor. Lo firmaste el día que nos casamos. En la biblioteca de mi abuelo. Él miró la carpeta sin comprender. Su mente, sin duda, todavía estaba intentando procesar la existencia de Solterra Vinos, de mi doble vida. Dijiste que era una simple formalidad familiar, continué, citando sus propias palabras de aquella tarde lejana. Me dijiste que yo me encargara de estas cosas viejas, mientras tú te encargabas del futuro. Deslicé la carpeta abierta hacia él. Bueno, Damián. Bienvenido al futuro. Este es el protocolo centenario de sucesión y salvaguarda de viñedos del alma. Sus ojos recorrieron la primera página, pero las palabras no parecían registrarse. Estaba en shock. Mi bisabuelo, expliqué, convirtiéndome en la narradora de su propia destrucción, era un hombre muy sabio. Creía que la tierra tenía memoria y que el vino tenía alma. Y temía que algún día, alguien con el corazón deshonesto pudiera tomar el control de su legado. Por eso incluyó una cláusula especial.
Pasé la página hasta la cláusula 17, cláusula de integridad del legado. El texto era arcaico, legalista, pero su intención era clara como el cristal. La cláusula establece, recité de memoria, porque mi abuelo me la había hecho aprender de niña, que si el director en funciones, sea por matrimonio o por herencia, comete un acto de fraude, malversación o cualquier acción que ponga en riesgo la integridad financiera o moral del legado de Viñedos del Alma, de forma deliberada y para beneficio personal. Hice una pausa, mirándolo fijamente. Todas sus acciones, derechos y su poder ejecutivo quedan, de forma inmediata e irrevocable, anulados y transferidos en su totalidad al descendiente directo del fundador que demuestre un compromiso activo con la preservación de dicho legado. El último atisbo de color abandonó su rostro. Finalmente, entendió. La transferencia de 40 millones de pesos no solo fue un robo, Damián, le dije, mi voz bajando a un susurro mortal. Fue la llave que activó esta cláusula. Al firmar esa transferencia, tú mismo firmaste tu propia sentencia de abdicación. Él negó con la cabeza, una y otra vez. No puedes hacer esto, Ximena. La empresa, yo la hice lo que es hoy. Sin mí, no es nada. Una risa seca escapó de mis labios. Una risa sin alegría, el sonido del hierro contra la piedra. ¿Tú la hiciste?, pregunté, y esta vez, toda la frustración, toda la rabia de años de ser borrada, se filtró en mi voz. ¿Fuiste tú quien pasó noches en vela probando mezclas hasta que la lengua sangraba? ¿Fuiste tú quien descubrió cómo salvar la cosecha de Nebbiolo de una plaga que nadie más vio? ¿Fuiste tú quien creó, alma pura, el vino que nos puso en el mapa mundial? No, Damián. Tú no creaste nada. Tú solo le pusiste tu cara a mi trabajo. Fuiste el vendedor. Pero el alma, el verdadero valor de esta empresa, siempre fui yo. Me incliné sobre la mesa, nuestros rostros a solo unos centímetros. Tenías razón en una cosa aquella tarde en la sala de juntas, le dije. Yo no sé nada de tus sucios negocios, de tus mentiras y tus traiciones. Hice una pausa final, el golpe de gracia. Porque mientras tú jugabas al empresario, yo estaba dirigiendo un imperio. Me enderecé. Tomé mi bolso. La carpeta del protocolo centenario se quedó en la mesa, un testamento azul de su caída. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. 6 meses después. El restaurante Fuego nunca abrió sus puertas. Su esqueleto lujoso y a medio terminar se convirtió en un monumento a la arrogancia y la codicia, enredado en una maraña de demandas y embargos. Damián y Renata declararon la bancarrota personal. La última vez que supe de ellos, él estaba enfrentando un proceso legal por fraude corporativo iniciado por su propio padre, y ella había vuelto a Tijuana, su carrera de influencer reducida a cenizas. Habían intentado quemar mi mundo, y terminaron consumiéndose en su propio fuego. Viñedos del Alma ya no existe. Renombré la empresa con su nombre original, el que mi bisabuelo le dio, Bodega Reyes. El cambio fue más que simbólico. Fue una reclamación de mi identidad, de mi historia. Ahora mismo, estoy en la portada de esa misma revista financiera que entrevistó a Damián hace un año. La foto no fue tomada en una terraza, sino en medio de la parcela 7, con mis botas cubiertas de polvo y una copa de vino en la mano. El titular dice, La reina silenciosa del valle, Ximena Reyes y la revolución del vino mexicano. Dentro, la historia cuenta la verdad. Toda la verdad. Mi relación con mis suegros es inexistente. Hernán intentó llamarme una vez. No respondí. No por rencor, sino porque su mundo, el mundo de los montes, ya no es el mío. Mi familia ahora es Eladio, son los trabajadores de la viña, es el legado de mi abuelo y es la red de mujeres empresarias que he empezado a apoyar a través de una nueva fundación financiada por Solterra Vinos. A veces, por la noche, me siento en la biblioteca de mi abuelo, con una copa de alma pura en la mano. El vino sabe a tierra, a victoria y a una paz muy merecida. Pienso en todo lo que pasó, en la devastación que causé esa noche. No me arrepiento. El perdón es un lujo que se otorga a quienes cometen errores. Lo que Damián hizo no fue un error, fue una elección consciente,
una traición calculada. Pero la pregunta a veces flota en mi mente, como las notas de un vino complejo. ¿Fui la villana por destruir la vida de mi esposo y la reputación de su familia después de su traición? ¿O simplemente fue justicia, servida en una copa de vino frío y amargo?